Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación, que a través de los portales digitales La Fuente y Mil Hojas, conjuntamente con Fernando Villavicencio, publicó 2 artículos que han sacudido en los cimientos del actual gobierno y el gobierno del expresidente Rafael Correa. Receta de arroz verde 502 fue el primero, y el segundo fue el artículo ¿Cómo se financió la campaña de Lenin y Glass? En primer lugar, si considera usted que se están llevando adelante correctamente y por todos los frentes de estas investigaciones. Bueno, muchas gracias. Buenos días nuevamente con todos ustedes. Yo trataba de explicarles que tengo la impresión de que aún estamos enfrentando un shock y no sabemos cómo tratarlo. Yo me alegro por el esfuerzo que la Fiscalía está realizando para investigar este caso, pero creo que es importante exigirle a la Fiscalía acciones tal vez más eficientes con respecto a este caso. El primero es que todos estos temas que han sido ligados a los procesos de financiamiento y fondeo supuestamente para campañas electorales, que ese es el primer objetivo, también sean analizados y unificados, o sea, tratados en una sola cuerda como una investigación sola. Recordemos que el ex fiscal Carlos Vaca Mancheno se encargó de abrir decenas de investigaciones por el caso Odebrecht, ¿sí? Y muy pocas en verdad ha avanzado. Creo que es el momento de que la Fiscalía efectivamente pueda construir un caso en verdad fuerte y grande, uniendo todos estos casos y uniendo el caso Arroz Verde para hacer una gran investigación. Me deja mucha preocupación, por otro lado, la acción política. No vemos que exista a nivel de Asamblea Nacional, partidos políticos y la sociedad civil en general, una acción de respuesta a estos hechos que son, a mi entender, tal vez los más graves que se hayan denunciado en la historia del país. No existe una unificación, no existe un pedido, no existe una narrativa construida para pedir explicaciones a la Revolución Ciudadana sobre estos hechos, y es mucho más grave las acciones tomadas desde el gobierno de guardar un vergonzoso silencio. Sí, creo que tenemos todos claros de que este caso no solo corresponde al gobierno de Lenín Moreno, sobre todo corresponde al gobierno de Rafael Correa, porque todo sucedió, incluso la última campaña electoral sucedió en el gobierno de Rafael Correa. Y lo que nosotros observamos es simplemente un silencio cómplice de la sociedad y de la Asamblea para investigar y pedir acciones ante estos actos ilegítimos que prácticamente han deslegitimado cualquier accionar político del gobierno actual. Una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos es si estas investigaciones, sus consecuencias, llegarán hasta el primer mandatario Lenín Moreno y hasta el anterior presidente de Ecuador, Rafael Correa. Yo creo que depende de la fuerza que los partidos, la sociedad y el periodismo puedan hacer frente a estos hechos. Porque yo no veo ni creo que el gobierno esté interesado en investigarse a sí mismo, ¿sí? Ellos conocen muy bien todo lo que sucedió. Y obviamente pensarán que se puede investigar únicamente los temas relacionados al año 2012-2013 y van a dejar de lado las investigaciones al año 2016-2017. Como van a dejar de lado otras investigaciones que los portales a los cuales hemos presentado temas por demás importantes relacionados a la corrupción de este gobierno no se ha dicho y no se ha hecho absolutamente nada. Yo creo que esa va a ser la tónica. Si es que no existe una presión suficientemente fuerte de la sociedad civil,
yo creo que estamos a punto de perder nuestro país, ¿no? O sea, no podemos quedarnos callados ante a una insensatez de carácter dantesco, y esperemos simplemente sentados que la Fiscalía aparente hacer su trabajo, ¿sí? Yo creo que está haciendo bien. Yo no puedo ser crítico y decir que no está haciendo su trabajo, pero yo creo que hay que tomar las medidas necesarias para que el trabajo sea eficiente, sea completo, sea justo, porque no solo se relaciona a Rafael Correa, ¿sí? Se relaciona también a las acciones del actual gobierno, ¿sí? Y sus personas, porque en el fondo son los mismos. Periodista Zurita, muy buenos días. Hemos hablado un poco del trabajo que lleva adelante la Fiscalía, de la situación política al interior, sobre todo de la Asamblea Nacional, pero nos preguntamos también qué es lo que pasa con el Consejo Nacional Electoral, cuál debería ser el accionar y la función del Consejo Nacional Electoral frente a estas denuncias. Yo tuve la oportunidad de escucharle al consejero Luis Verde Soto señalar que su equipo está ya trabajando en este tema y espera que la comisión oficial del Consejo Nacional Electoral empiece a trabajar. Las sanciones que establece el Código de la Democracia frente a estos temas en verdad son mínimos, son netamente administrativos. Pero creo que se pueden encontrar los caminos necesarios para iniciar procesos judiciales de investigación a los gerentes de campaña, ¿sí? Y eso debe trabajar con fuerza el Consejo Nacional Electoral. Y en segunda instancia deben generar cambios urgentes. Tiene que existir una reforma al al Código de la Democracia. Porque lo que nosotros hemos enfrentado y lo que deja en evidencia en estas denuncias realizadas por los portales y la investigación que ya están ingresando otros medios es que el código en verdad no tiene ningún sentido ni sirve para los propósitos que puede constituir, ¿sí? Es una burla pensar de que el Consejo Electoral puede controlar a todos los partidos menos la campaña, la enorme campaña generada desde un gobierno. De tal manera que los cambios tienen que ser provocados y tiene que haber dentro del Consejo Nacional Electoral un mea culpa y un entendimiento de que ese organismo es responsable de estos actos que nosotros estamos enfrentando. Si bien la censura es netamente administrativa, creo que el Consejo Nacional Electoral debe construir una narrativa política lo suficientemente fuerte de rescate de la democracia y de generar en verdad procesos eficaces de control electoral futuros, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido de que ellos, o sea, la investigación en realidad hay que sacarla del Consejo Electoral y dejarles a ellos el trabajo de generar las reformas legislativas necesarias para el cambio de ese código. Ahora, periodista Zurita, de todos los nombres que aparecen en estos últimos reportajes, al parecer nadie asume la responsabilidad tampoco al respecto. Nadie manejó las campañas, nadie conocía las campañas. Le escuchamos al propio presidente de la República, Lenín Moreno, decir que si algo irregular había en todo este proceso o en el financiamiento de las campañas, él no lo sabía. Le escuchamos a Viviana Bonilla hablar de persecución política, le escuchamos a Alexis Mer incluso hablar de envidias y celos. ¿Cómo avanzar en estos procesos? Bueno, yo creo que hay pasos, se ha avanzado enormemente en el hecho de que Pamela Martínez ya ha presentado su declaración frente a esto, y yo creo que va a haber información para largo, ¿no? Va a haber información para largo. Es difícil tapar este tema con una negativa. Yo entiendo que la corrupción no se va a presentar de cuerpo entero, ¿sí? No se va a presentar de cuerpo entero. Aquí tenemos que hacer un proceso de búsqueda de información y de seguir permitiendo que los protagonistas de estos hechos
no tengan otra alternativa que acudir a la justicia para firmar un acuerdo de cooperación eficaz, tal como lo ha hecho. Sin embargo, periodista Zurita, decimos, hay información, pero información venimos teniendo ya desde hace mucho tiempo atrás y efectivamente la justicia no nos ha dado la respuesta que quizás los ecuatorianos, las ecuatorianas exigen, y vemos que situaciones muy similares que han ocurrido aquí en este país. Gustavo recordaba hace algunos días en otra entrevista acá el caso de el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajigui, y lo propio que está ocurriendo en otros países. Sin embargo, vemos que aquí en el país, pese a que ha habido información, usted mismo, el propio periodista Villavicencio, han entregado información ya desde hace mucho tiempo atrás, pero vemos que las cosas simplemente no avanzan o no aportan resultados o se dan de una forma muy lenta. Bueno, por eso es que justamente le decía que podemos pensar en que la Fiscalía puede construir un gran caso, ¿sí?, en la capacidad de que pueda tratarlos en esto anterior. Y judicialmente se decía por una sola cuerda. Eso es lo que tiene que generarse ahora. Arroz Verde da la pauta para que todos los casos de corrupción ligados a sobornos, coimas y fondeo de campañas puedan tratarse como un solo cuerpo. ¿Sí? Quizá lo que sugiere Rosana, licenciado Zurita, es que los medios de comunicación, periodistas como ustedes que ponen el dedo en la llaga, debemos pensar un poco en qué está pasando con la decencia política en el Ecuador. Basta analizar las declaraciones del propio primer mandatario. Su respuesta fue: si alguna práctica corrupta del gobierno anterior se utilizó en mi campaña, de ninguna manera fue con mi conocimiento. Simplista y tajante, Lenín Moreno intenta hacerse al lado del problema. Dora Ordóñez, subsecretaria de Anticorrupción, señala que si es que le llaman a la Secretaría, estarán listos para colaborar con las investigaciones. Mientras tanto, por razones mucho más ligeras, como ha mencionado Rosana, Lula da Silva está en la cárcel por sospechas de la entrega de un departamento de $160,000. Richard Nixon renunció por haber mentido a su pueblo. Alan García se suicidó. ¿Qué pasa con la clase política ecuatoriana? Pues está totalmente aletargada, sí, está totalmente dormida y no tiene y tiene un silencio cómplice con respecto al tema yo creo que por una razón que puede ser la principal, que es el temor a Rafael Correa. Pero mientras esperan y guardan silencio con respecto a los hechos y la presencia del expresidente Rafael Correa, pues vivimos un letargo que le está generando un grave problema al Ecuador, ¿sí? Son ellos los que tienen que en este momento mover todas las posibilidades de la institución, de la institucionalidad ecuatoriana, y pedirle respuestas claras del presidente de la República. Recordemos que el presidente de la República hace meses había dicho que se come un arroz con huevo y no le importa el país, y debemos entenderlo eso como literal, ¿sí? Porque en verdad al presidente de la República, Lenín Moreno, no le importa el país, no le importa, y tampoco tiene un proyecto político, ¿sí? Él está ahí por la fuerza de las circunstancias, en verdad. Le pusieron ahí, es presidente, disfruta el poder, ¿sí? Su esposa tiene una influencia enorme en las decisiones gubernamentales, tal como nosotros ya lo habíamos presentado anteriormente, y nadie dice nada, ¿sí? Aquí, entonces, quienes toman la batuta de la lucha contra el gobierno de Lenín Moreno es el correísmo, pero nadie quiere unirse al correísmo. ¿Considera usted, licenciado Zurita, entonces que la sombra de Rafael Correa, más que la sombra, el lastre de Rafael Correa, continúa gravitante en la política ecuatoriana? Es que Rafael Correa en verdad representa una fuerza política extraordinaria. Él no ha perdido buena parte de su base y tienen dinero y pueden ganar una elección, como ya lo han evidenciado en los últimos comicios. Tuvieron una votación muy interesante, pudieron colocar dos prefectos a nivel nacional, tienen un grupo de concejales interesantes. Yo no creo que para ellos sea una derrota. Ellos tienen una capacidad de reinventarse y como poseen todos los recursos económicos pueden acceder a nuevas dignidades e incluso podrían arrasar en una asamblea si es que el expresidente se presenta como candidato. Pero esto le genera un teflón, más que un teflón, una poderosa barrera que los hace
inmunes a lo que se inician con investigaciones periodísticas que son profundizadas como la Fiscalía y que pueden convertirse en delitos tan graves como peculado y otra serie de delitos con los calificativos propios que tiene el sistema judicial de los que se les puede acusar? Al expresidente Rafael Correa no se le puede acusar de peculado porque no existen informes de Contraloría que lo señalen así, a excepción del caso Singue, ¿sí? Y no existen otros casos por los cuales efectivamente se lo pueda juzgar bajo esas condiciones. Habrá que pelear con las herramientas que tenemos, ¿sí? Y las herramientas que tenemos, pues yo creo que son varias, y creo que la sociedad tiene que exigirle a la Fiscalía, yo creo que el tema pasa por allí, en la posibilidad de que construya un solo gran caso, ¿sí?, investigado, y pueda encontrar varios delitos allí, varios delitos. Pero si es que las investigaciones están dispersas, como están dispersas, pues obviamente un tema será arroz verde, luego otro tema será Odebrecht, dirán que el tema Odebrecht y está cerrado. El tema Odebrecht no está cerrado, ni siquiera fue completado, o sea, todo se encuentra a medias, y depende mucho de la sociedad ecuatoriana, ¿sí?, y de la fortaleza que los grupos sociales quieran ponerle a este caso para poder tener una luz para luchar contra la impunidad, porque es el grave problema de este país, la impunidad, y los políticos no están haciendo su trabajo, ¿sí? La prensa parece que se está despertando sobre este tema y le corresponde a la sociedad ubicarse en el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces, aquí sí necesitamos ver la fuerza sindical que por lo que se referían o luchaban anteriormente. Necesitamos ver a los estudiantes, no los vemos. Fuerza sindical en ningún lado. Estudiantes no los vemos. Las empresas más grandes son las que están relacionadas a los poderes corruptos, ¿sí? Y de las empresas todavía nadie se atreve a nada porque parece que existe de por medio una serie de prensa funcional, ¿sí?, a las necesidades empresariales, ¿sí? Y y es un silencio que creo que a todos nos está generando graves problemas. Es como que de alguna manera sentimos una grave enfermedad y el médico no se atreve a decirnos qué tenemos, ¿sí? Y pues en esas condiciones yo creo que tenemos que radicalizar las respuestas, el pedido de respuestas al gobierno. Al menos yo creo que es un poder bastante importante para la prensa pedir respuestas. Licenciado Zurita, ¿qué opinión le merece a usted de estos esfuerzos que ha presentado el gobierno nacional en su ofrecimiento de enfrentar la corrupción aquí en el país? Recordamos bien, el 2017 se creó este Frente Anticorrupción, realmente dejó quizás mucho que desear en la actuación muy temporal que tuvo. Ahora vemos que el gobierno crea una Secretaría Anticorrupción que está liderada por el doctor Iván Granda, ex concejal de aquí de la ciudad de Cuenca. También llegó y se creó un consejo, una especie de comité con expertos internacionales de las Naciones Unidas. Sin embargo, todos estos cercanos, o mejor dicho, de la mano del propio gobierno del Ejecutivo. ¿Cuánto aportan estos o han aportado estos esfuerzos? A ver, yo creo que la constitución de esta comisión de anticorrupción con asesores internacionales no es una mala decisión, en la medida en que este grupo de personas pueda efectivamente influir en la necesidad de construir una entidad gubernamental más transparente. Ahora, van algunas semanas de su nombramiento ya. ¿Ha incidido en algo? No, pero hay que darle tiempo, No podemos pensar en una comisión internacional constituida por personajes importantes que vengan al Ecuador a empaparse de cómo es nuestra idiosincrasia y empezar a investigar. Eso no se puede, eso no funciona. Tampoco podemos pensar en una organización similar a la que tuvo Honduras y Guatemala, que tal vez sea la experiencia más interesante y eficiente que existe en la región, pero recordemos que la CICIG, o sea, el Comité de Lucha contra la Impunidad en Guatemala, tenía más de 15 años de experiencia.
¿sí? Era una organización lo suficientemente constituida y solo después de 12 años pudo trabajar con eficiencia casos de corrupción, porque antes estaba dedicado a temas de derechos humanos. Entonces no podemos pensar que exista una comisión internacional que luche contra la corrupción, porque no va a lograr absolutamente nada. La lucha contra la corrupción es nuestra, pero creo que sí tienen lo suficiente bagaje e influencia para generar y pedirle al gobierno cambios y reformas necesarias para construir un gobierno abierto y transparente. Porque la lucha, si efectivamente pasa por la impunidad, también pasa por la necesidad de generar políticas transparentes. Y cuando tenemos políticas transparentes, yo creo que damos un paso lo suficientemente grande y fuerte para luchar contra la corrupción. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido. Es el licenciado Cristian Zurita, coautor de 2 artículos que han puesto en graves aprietos al gobierno de Lenín Moreno y ha dejado muy mal parado al gobierno de su antecesor, Rafael Correa.